Bienvenidos al canal, un saludo. Hoy toca un postre de lo más delicioso, el clásico brownie. Antes de que se nos olvide, ponemos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Pelamos nueces hasta que tengamos 150 gramos de nueces listas para cocinar. Trocéalas ni muy pequeñas ni muy grandes. Encontrarte con los trocitos de nuez en el brownie es todo un placer. Ojo, estas nueces son adictivas. No me responsabilizo de que te las comas antes de empezar a cocinar. Una vez cortadas, déjalas aparte y ni las mires. En un bol mezclamos los huevos, el azúcar y la harina tamizada. Mezcla muy bien todo. Ahora ponemos una cazuela al fuego con agua. Con 3 dedos serán suficientes. Lo pondremos a fuego medio alto al principio, para que adquiera calor. Busca un cuenco que tengas por ahí de cristal o acero inoxidable, procurando que entre dentro de la cazuela que tenemos con el agua. Añadimos todo el chocolate troceado. Aquí aplica lo mismo que con las nueces. Ni se te ocurra tocar un solo trozo de chocolate. Estropearás la receta y te pondrás como el Kiko. El chocolate es peor que las pipas. Empiezas y no ves el momento de parar. Ponemos dentro de la cazuela al fuego el cuenco con el chocolate. En el momento que empieza a hervir el agua, bajamos el fuego lo suficiente como para mantener el calor y no moleste la ebullición del agua. No dejamos de mover el chocolate hasta que esté fundido y será en ese momento cuando retiramos del fuego y añadiremos inmediatamente la mantequilla. Seguiremos moviendo la mezcla hasta que los dos ingredientes se hayan fundido en un abrazo de amor eterno. ¿Recuerdas ese bol donde tenemos los huevos, el azúcar y la harina? Pues allí es donde vamos con la mezcla de chocolate y mantequilla. Echamos todo el contenido, no te dejes nada y mézclalo todo muy bien. Después añadimos las nueces de pecan troceadas y vuelve a mezclar todo. A continuación, prepara un molde de horno, engrasa con mantequilla y seguidamente cubre de harina. Procura que el molde no sea demasiado profundo y más bien ancho, para que no haya mucha masa acumulada. De lo contrario, el brownie te quedará excesivamente meloso y poco hecho después de haber cocido en el horno. Espárcelo bien, intentando que la masa quede uniforme. Pero tampoco te calientes, no hace falta que agarres un teodolito topográfico para dejarlo perfecto. Introducimos todo el trabajo realizado en el horno. Dejamos que cueza entre 25 y 30 minutos, este tiempo ya sabes, dependerá de cada horno. Para saber si está listo, pincha con un palillo el brownie. Si al sacar el palillo está seco, apaga el horno. Deja la puerta 3 o 4 dedos abierta y déjalo 5 minutos más. Ya lo tienes, fácil, ¿verdad? ¿Qué tal si me cuentas qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Déjame un comentario, suscríbete si aún no lo has hecho y me ayudarás a seguir subiendo vídeos y mejorar el canal. Y por último, solo te queda tener un poco de paciencia, dejar enfriar y cortarlo como más te guste y sobre todo, disfrutarlo. Ya sabes, como siempre digo, gracias por tu tiempo.